Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos, hermanos y hermanas que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de la radio, a través también de la internet, en su programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Les envío muchas bendiciones de parte del Señor, les envío mis mejores deseos también para que tengan en este día y en el inicio y en el desarrollo de esta semana que Dios nos ha dado, todas las gracias, dones, bendiciones, beneficios que solamente Dios en su gran amor nos puede dar. Vamos a invocar entonces a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que esté con nosotros en el desarrollo también de este programa, para que nos abra la mente y el corazón y para que nos permita descubrir su gran amor a nosotros a través de la iglesia de su Hijo Jesús, en la que recibimos su gracia, su amor, los sacramentos, la presencia misma de Jesús en la Sagrada Eucaristía, el perdón y la misericordia del Señor a través del sacramento de la confesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir en esta mañana que permanezcas con nosotros. Al inicio de este día descubrimos que es tu amor el que nos permite estar vivos una vez más. Tú eres el Dios de la vida, de ti procede toda vida, tú nos sostienes nuestra existencia, tú nos la colmas plenamente con tu presencia, con tu gracia, con tu vida, con tu amor. Permite, Señor, que nosotros nos desapeguemos de las cosas de este mundo. Hay verdaderos ídolos en los que nosotros ponemos el corazón, pero esos ídolos no son, como los hermanitos protestantes piensan, las imágenes religiosas que usamos para alabarte y adorarte solo a ti. Los ídolos de este mundo son todas aquellas realidades que nos alejan de ti, que nos hacen olvidarnos de ti. El dinero, las cosas materiales, el placer sexual, el placer en todas sus otras formas, cuando es de forma desordenada, los deportes, la fama, la farándula, el culto al cuerpo. Tantas cosas, Señor, en las que nosotros ponemos nuestro corazón y nos alejamos de ti. Por eso te pedimos que nos ayudes a nosotros, que somos tus hijos, a reconocer tu amor y a seguirte solo a ti. Que ayudes a nuestros hermanos protestantes a abrir su mente y su corazón para que, lejos del odio que el demonio pone en sus corazones, se abran en tu iglesia al auxilio de tu gracia. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mantener este espíritu de oración, este espíritu de encuentro con Dios durante todo este programa y Dios permita también durante todo este día y toda esta semana. Hay una canción muy hermosa que quiero invitarlos a que la escuchen conmigo y a que la hagan oración conmigo para que le pidamos al Señor que haga su morada permanente en cada uno de nosotros. Te abro la puerta de mi corazón. Te
introducción, en la invitación que les hacía a orar, estaba mencionada la enseñanza muy grande, muy hermosa, maravillosa, que por 2000 años hemos tenido nosotros, los cristianos católicos, acerca de la necesidad del perdón y de la misericordia de Dios, y que de una forma magistral Dios nos ha brindado y nos sigue brindando en la persona de su Hijo Jesús, en quien todos nosotros obtenemos la reconciliación a través de un sacramento que el mismo Jesús estableció, porque recordemos que todos los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesús, fueron fundados por Él mismo. No son invento de hombres, ni de la Iglesia misma, ni siquiera de la Virgen María, la Madre de Jesús, ni siquiera de San Pedro, a quien Jesús puso como piedra de su propia Iglesia, de la Iglesia Católica. No, los sacramentos son fundados, instituidos por Jesús. Él es la fuente, el origen de todos los sacramentos. La confesión es uno de ellos. Ya hemos mirado el bautismo, miramos también en las 2 catequesis de los dos domingos anteriores el sacramento de la confirmación. Vamos a adentrarnos en este sacramento de la confesión. Un sacramento que es atacado no solamente por los hermanos protestantes en medio de su ignorancia, cuando toman la Sagrada Escritura y la malinterpretan a su conveniencia, según su voluntad, que es atacado este sacramento por los que militan en cada secta, cuando leyendo solamente los pequeños pasajes que los pastores mentirosos les indican, se convencen de todos estos engaños y de todas estas farsas y calumnias con las que después nos atacan a nosotros, y por eso se llenan de tanto odio en sus corazones. Pero atacan a este sacramento los católicos, los malos católicos, los católicos de nombre, esos de los que hemos dicho son mediocres, son flojos, son comodones, son zánganos, no se comprometen con su fe, no se comprometen con Dios, tienen a Dios como último recurso de sus vidas, se contentan con decir que son católicos, pero nunca viven como tal. Esos hermanos católicos que son los que tan fácilmente después los hermanos protestantes confunden de una manera tan fácil, atacan también este sacramento porque no quieren acercarse a la fe tal y como nos la enseñó Jesús, tal y como la han predicado los apóstoles y toda la Iglesia Católica después de ellos hasta nuestros días y hasta la consumación de los siglos. Hay una tentación muy grande que tenemos nosotros como seres humanos, pero particularmente como cristianos, y es a manipular y alterar y recortar o agregar a la palabra de Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, lo que se acomoda a nuestra conveniencia. Esa tendencia, esa tentación ha estado ya presente desde el inicio de la vida humana y desde el inicio de la Iglesia también, cuando frente a las enseñanzas de Jesús, sus mismos apóstoles hacían o decían cosas que para nada estaban en regla con lo que Jesús les estaba enseñando. Recordamos el pasaje, por ejemplo, en el que Jesús y sus apóstoles llegan a un pueblo y no los reciben, y entonces 2 de sus discípulos le sugieren que ellos manden fuego del cielo para que sea destruido este pueblo. Y Jesús los regaña, por supuesto, los reprende, porque esa no es la actitud de alguien que está aprendiendo del Maestro, del Hijo de Dios, del amor de Dios, del rostro misericordioso de Dios que es Jesús, aún en medio de situaciones tan difíciles como el rechazo a ese mensaje de Jesús. Recordamos también que 2 de sus apóstoles le preguntaron a Jesús, ayudados por su mamá, a la que mandaron a que pusiera la cara por ellos, que permitiera que uno de ellos se sentara a su derecha y el otro a la izquierda. Y también Jesús les reprende, les corrige y les enseña que ellos, como discípulos suyos, no han venido a ser servidos, sino a servir, y que hay que hacerse el más pequeño,
el más humilde, para entrar al reino de los cielos. Así como los apóstoles tenían la tentación y cayeron ellos también en algunas ocasiones en la tentación de cambiar y de manipular lo que Dios les enseñaba, así también a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, muchos han caído también en esa tentación y se han alejado de la sana doctrina, poniendo a la Biblia a decir cosas que no son, afirmando cosas que son enteramente contrarias a la voluntad de Dios, a la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras y en la tradición, y se han entonces desviado de lo que Dios quiere. Han profesado ellos no la fe en Dios, sino la fe en ellos mismos, y por esa razón se han apartado de la Iglesia Católica y se han convertido, como nos enseña Jesús allá en Juan capítulo 15, en ramas secas, en parte de la vid que se secó porque no permanecieron unidas a la vid, como los sarmientos cuando son arrancados de la vid, que se secan y se tiran y ya no sirven para nada sino para que las quemen. Así también estas 36,000 sectas que hay en Estados Unidos y las que siguen fundándose cada día, así también esos católicos que tienen ya un corazón protestante, un corazón dividido, cuando no quieren comprometerse con la fe y simplemente permanecen allí como un cáncer, como un tumor dentro de la iglesia, haciendo tanto daño a muchos, confundiendo la fe de otros tantos, escandalizando a muchos otros por sus malas acciones. Son ellos los que se resisten a aceptar que la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, la misericordia de Dios nos llega por el medio que Jesús estableció cuando le dio poder a sus apóstoles de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una introducción que quiero que los mantenga atentos, expectantes, ansiosos, deseosos de desentrañar conmigo a la luz del Espíritu Santo en esta, la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, como ha sido la enseñanza de Jesús a través de los apóstoles, a través de los obispos, que son los que tienen la sucesión apostólica, a través de los sacerdotes y diáconos, su palabra. Por el momento quiero meditar con ustedes el Evangelio de este domingo 22 del tiempo ordinario. Volvemos después de unas semanas de estar meditando en el Evangelio según San Juan, volvemos al Evangelio según San Marcos, que es el que se lee durante todo este ciclo B, el ciclo dominical B, en el que nos encontramos ahorita. Y Marcos nos ofrece una enseñanza muy importante en el capítulo 7, que lo hemos dividido en este domingo en 3 fragmentos diferentes y que nos dan mucha luz en torno pues a esta idea común que desarrolla San Marcos en su Evangelio. En primer lugar vamos a leer los versículos del 1 al 8, después del 14 al 15 y finalmente del 21 al 23. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas, porque los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores. Y si vuelven del mercado, no comen si no se lavan totalmente, y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas y mesas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía que ustedes tienen, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Hasta ahí va el versículo 8. Luego, como decíamos, vamos a pasar a los versículos 14 y 15, que siguen esta línea sobre la que Jesús nos está enseñando
a través del apóstol San Marcos. Llamando de nuevo a la gente les dijo: escuchen todos y entiendan, no hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que escuche. Y vamos a pasar entonces al versículo 21 hasta el versículo 23, que dice así: de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un pasaje que nos habla de la verdadera religiosidad. Se puede ser religioso de una manera correcta y se puede ser religioso de una manera hipócrita, externa, falseada, manipulada por los propios intereses y no por el verdadero deseo de seguir la voluntad de Dios. La religión puede convertirse en un medio a través del cual expresamos nuestra fe en Dios, nos sometemos a su voluntad, nos adentramos cada vez más en nuestra comunicación con Dios para llegar a tener una relación personal con Él. De hecho, la vida cristiana significa eso, significa tener la relación personal con Jesús, significa conocerlo en la intimidad, conocerlo íntimamente, conocerlo profundamente. Muchos pueden tener el concepto de Jesús al estilo de cualquiera de los hombres o mujeres que a lo largo de la historia han tenido una participación especial en la historia. Algunos hombres y mujeres, algunos cristianos, algunos católicos pueden hablar de Cristo como se habla, por ejemplo, de Cristóbal Colón, de Marco Polo, de Sócrates, de Confucio. Pero Jesús, la persona de Jesús, la presencia de Jesús, la influencia de Jesús, va más allá. Va más allá de ser un simple personaje histórico. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el Dios con nosotros. Es el que nos ha llamado a hacer parte de Él en su iglesia. Es el que vive permanentemente en nosotros y con nosotros, sobre todo cuando lo recibimos en la Sagrada Eucaristía, cuando nos brinda Él mismo, su cuerpo y su sangre. Este Jesús es al que llegamos a conocer cuando a través de la oración, de la meditación en su santa palabra, de los sacramentos, especialmente de la Santa Misa, llegamos a tener una relación personal, íntima, muy cercana, muy estrecha, muy inseparable con Él. Y la religión nos puede ayudar a esto. O por el contrario, la religión, cuando la vivimos mal, se puede convertir en una carga, en un peso, no solamente para nosotros, sino para los demás. Se puede convertir también la religión en el instrumento a través del cual nosotros llegamos a sentirnos más justificados que los demás y caemos entonces en el pecado de la presunción de la salvación. Es decir, presumimos ya que estamos salvados y que los otros son los que están condenados. Una enseñanza muy común a todas las sectas, según las cuales solo aquellos que militan en esas iglesitas son las que ya se salvaron y se identifican, por ejemplo, con el mensaje de los 144,000 del que nos habla el libro del Apocalipsis, para pensarse ellos y creerse ellos y reconocerse ellos ya salvados. Una tendencia y una actitud muy común también en el grupo de los fariseos y de los escribas, a los que tanto atacó Jesús con la intención de ablandar su corazón y de debilitar su orgullo, y lo pudo hacer solamente con aquellos que se dejaron ayudar por el Señor. La religión entonces, hermanas y hermanos, es el medio a través del cual nosotros podemos encontrarnos con Dios,
o podemos construir un muro tan alto y tan fuerte que nos separa de Él y de nuestros hermanos cada vez más. Por eso, la clave para vivir nosotros verdaderamente la religión como Dios lo quiere es practicando la misericordia, practicando el amor. Y la segunda clave es la de tener intenciones limpias. Por eso dice Jesús que es de dentro del corazón de donde salen todas aquellas cosas malas que nos impiden ser justificados, que nos impiden vivir plenamente la voluntad de Dios, que nos impiden estar en comunión con Él. No es lo que externamente se juzga como malo, lo que le hace daño al ser humano, sino lo que desde el corazón, desde la malicia del corazón, nos separa de Dios. Por eso, este evangelio de hoy, en este domingo 22 del tiempo ordinario, es una invitación a revisar nuestro corazón. Qué tan sanas, qué tan transparentes, qué tan sinceras son nuestras intenciones a la hora de vivir nuestra fe, a la hora de hacer oración, a la hora de acercarnos a Dios. ¿Cómo se manifiesta nuestra fe en Dios, que es invisible, a través de nuestros hermanos necesitados, que son visibles, y de sus necesidades y de sus penas y sufrimientos, que también son visibles? No podemos decir que amamos a Dios, al que no vemos, si no amamos a nuestros hermanos y hermanas, a los que vemos, nos va a recordar San Juan. Por eso, esa denuncia de Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, que la toma del Antiguo Testamento sigue siendo una realidad hoy. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, el verdadero católico, la verdadera católica, son aquellos que practican la misericordia y que son capaces de descubrir a Dios en la persona de los más necesitados. Y son aquellos también que practican la fe desde los sacramentos, desde los ritos y desde la liturgia con un corazón limpio, luchando contra los pecados, contra las tentaciones, confesándose justamente para conectar esta reflexión del Evangelio con el tema que les quiero ofrecer hoy. Vamos a pedirle entonces al Señor, que es rico en misericordia, que a nosotros que confesamos que somos pecadores, nos justifique, nos perdone, nos reconcilie con Él a través de la persona de su Hijo Jesús, al que ha puesto como causa de salvación y de reconciliación. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La confesión. Decíamos, hermanas y hermanos, que es un sacramento, y es un sacramento especial. Es un sacramento en el que el rostro de la misericordia de Dios se manifiesta de una manera plena y limitada en aquellos que con humildad y con un corazón sincero se acercan a Dios a través de la persona del sacerdote para pedir perdón de sus pecados y para dejarse reconciliar con Dios. Un sacramento que desde la primitiva comunidad cristiana ha estado siempre muy claro para todos aquellos que tienen un buen corazón, un corazón honesto frente a Dios y que se dejan transformar por la gracia de Dios. Un sacramento que por el contrario ha sido muy atacado desde el principio por aquellos que quieren vivir su fe mediocremente, que quieren mantenerse encariñados en sus propios pecados, que tienen malicia y tienen maña y que piensan que a Dios se lo puede hacer menso, que a Dios se lo puede engañar, que a Dios se lo puede confundir, como se confunde a un niño. Pero se les olvida a ellos que Dios mira el corazón, y se les olvida a ellos que lo que Dios desea de nosotros es que reconozcamos con humildad nuestros pecados y nos dejemos transformar por su gracia, por su amor, por su misericordia. El sacramento de la confesión, dentro de la vida sacramental de la Iglesia, hace parte del grupo de sacramentos de sanación, de sanidad, junto con el sacramento de la unción de los enfermos, del que vamos a hablar más adelante. El sacramento de la confesión se convierte entonces en la expresión de la misericordia de Dios, pero también en la expresión del poder de Dios. Ese Jesús que anduvo con nosotros en el mundo, que sanó a muchos, que liberó a muchos otros,
que rescató del poder del pecado a todos aquellos que nos manteníamos esclavizados a Satanás a través de nuestros pecados. Es el mismo Jesús que sigue actuando a través de los sacramentos de la sanación y particularmente a través de ese sacramento de la confesión, en el que somos sanados no solamente de nuestros pecados físicos, sino también y sobre todo de nuestros pecados morales, de nuestras enfermedades morales, mejor, de nuestras enfermedades espirituales. Es por eso que, así como se necesitaba la fe para ser sanados por Jesús cuando físicamente andaba con nosotros, así también se requiere la fe y la humildad para que a través de este sacramento de la confesión Jesús nos siga sanando. Y es que es muy fácil, hermanas y hermanos, simplemente decir que yo me confieso directamente con Dios. Es muy fácil decir que no tengo necesidad de ir a la iglesia para reconocerme humilde, para reconocerme pecador, necesitado de la gracia de Dios frente a un sacerdote, para que el sacerdote en nombre de Dios me ofrezca la absolución. Muchos, tanto protestantes como católicos mediocres y confundidos, usan el siguiente argumento para rechazar el perdón y la misericordia de Dios a través de este sacramento que Jesús estableció, que es la confesión. Dicen ellos: ¿cómo yo, que soy un ser humano, que tengo mis pecados, voy a ir a confesarme ante otro hombre que también es un ser humano y que seguramente hasta tiene más pecados que yo? Seguramente muchos protestantes y muchos católicos de esos de nombre, de los que decimos que son ya protestantes en su corazón, están viendo ahorita, por ejemplo, como una oportunidad para atacar más a la iglesia y para rechazar más el sacramento de la confesión. Toda esta situación que está pasando, que tiene como origen lo que hombres, sacerdotes, en su propia debilidad personal, no de la iglesia, sino en su propia debilidad personal, hicieron cuando abusaron de niños y niñas allá en el estado de Pensilvania. Una noticia muy triste y escandalosa que nos hace a nosotros los católicos de verdad retorcer de dolor el corazón, porque sentimos dolor tanto por las víctimas de esas acciones tan horrendas de estos hombres de Dios que se olvidaron de su ministerio y de la vocación que Dios les había dado para hacer todas estas cosas tan horribles y tan horrendas en contra de las personas, se podría decir, más importantes del reino de los cielos, como son los niños. Seguramente muchos hermanos han decidido abandonar la fe, abandonar la iglesia por esta razón, pero la realidad es una, y es la realidad de pecado en todos nosotros. Y aun cuando no se justifica lo que cada uno de estos sacerdotes hizo, así tampoco se justifica que basados en el pecado de ellos, nosotros sigamos encariñándonos en nuestros propios pecados y manteniéndonos atados, esclavizados por nuestros propios pecados. Cada uno de esos sacerdotes, así como cada uno de nosotros, vamos a necesitar dar cuentas a Dios de lo que cada uno de nosotros hizo o dejó de hacer. Pero la invitación a acercarnos a Dios y a vivir la fe plenamente es una invitación personal, es una invitación de Dios a cada uno de nosotros. Y así como estos sacerdotes le han fallado a Dios, le han fallado a su iglesia, le han fallado a su vocación, le han fallado a su ministerio, así también a lo largo de toda la historia de la iglesia ha habido hombres escogidos por Dios, llamados por Dios, que también le han fallado a Dios, a la iglesia, a su vocación, a su ministerio. Y la iglesia no se ha acabado, porque es que esta iglesia no es una iglesia de hombres. Esta iglesia no le pertenece a los seres humanos, no le pertenece al Papa Francisco, no le pertenece al obispo Ricardo, no le pertenece al padre Julián. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Esta iglesia es la esposa de Cristo y es santa, es santa. El domingo pasado escuchábamos con San Pablo
en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, esa misma realidad. Jesús hace su iglesia santa. Imagínense ustedes, hay muchos sacerdotes ahorita que están con su reputación por el piso, justificada o injustificadamente, por las cosas que hicieron o al menos de las que se les acusan. Y San Pablo nos sigue diciendo, a pesar de esos pecados y de esas abominaciones que hicieron estos hermanos sacerdotes, que la iglesia es santa. ¿Cómo así que es santa? Claro que es santa, porque es la esposa de Cristo. Y puede haber hombres como estos sacerdotes que cometieron esas faltas, como Padre Julián, como Papa Francisco, como el obispo Ricardo, que son pecadores, que somos pecadores. Pero es que esta iglesia no pertenece a nosotros. Esta iglesia pertenece a Dios. Y desde Judas Iscariote, que hacía parte de la iglesia de Jesús, desde Pedro, que se llamaba antes Simón, y cuando Jesús le pone la misión de que se convierta a él en fundamento de su iglesia, y lo llama entonces Pedro, desde los apóstoles que huyeron cuando atraparon a Jesús, que lo abandonaron y lo dejaron solo, desde los apóstoles hasta cada una de las etapas en las que la iglesia ha vivido a lo largo de la historia, hasta esta en la que hay tantas dificultades al interior de la iglesia por el pecado personal de hombres y de mujeres que en su interior actúan mal, actuamos mal y que por tanto escandalizamos y dañamos la fe de tantos otros. La iglesia se ha mantenido en pie. Y nuestra fe, la tuya que me escuchas, y la mía, y la de todos nosotros, no está puesta ni en el curita, ni en la monjita, ni en el obispo, ni en el cardenal, ni en el papa de turno. Nuestra fe está puesta en Jesús. Y la gracia suya, el amor suyo, la misericordia suya, se siguen comunicando a nosotros a través de su iglesia. Por eso San Pablo nos recuerda que nosotros somos frágiles como vasijas de barro y que tenemos un tesoro, llevamos un tesoro en nuestra debilidad para que se muestre que la fortaleza no viene de nosotros, sino que viene de Jesús. Entonces, en medio de todas estas dificultades humanas de los ministros de Dios, sí que encuentran razones los hermanos protestantes y los católicos mediocres, flojos, comodones, para alejarse de este sacramento de la misericordia y para seguir pensando con la mediocridad que los caracteriza y con la mala intención que los caracteriza, que se necesita solamente reconocerse pecador ante Dios y confesarse como tal ante Dios para que seamos perdonados de nuestros pecados. Y es que el argumento que según ellos pueden lanzar en contra de nosotros es el argumento que creen ellos, que solamente ellos siguen o aceptan o creen, y es el de que solo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces hay protestantes que llegan a tu casa y que te leen Isaías 43, 25, y que dice: era yo mismo, el que tenía que limpiar tus rebeldías por amor de mí y no recordar tus pecados. Un pasaje muy hermoso en el que Dios mismo está hablando de su tarea, de su misión, de limpiar nuestros pecados por su amor. Te leen también el Salmo 103, versículos del 2 al 3, que dice desde su Biblia protestante: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Basados en textos bíblicos tan hermosos como estos, pero tan mal interpretados por ellos como estos, los hermanitos protestantes niegan la efectividad de la confesión al decir que solo Dios perdona los pecados. Y creen ellos que descubrieron, como dice el padre Luis Toro, que descubrieron América o que descubrieron la rueda por una afirmación como esa. ¿No se dan cuenta ellos que los católicos llevamos más tiempo que ellos, 2000 años, creyendo la misma verdad?
Ellos apenas llevan 501 años creyendo esa verdad fundamental para nuestra vida de fe. Pero es que la Iglesia Católica, al reconocer la efectividad y la eficacia de la confesión, no está yendo en contra de esa afirmación en la que nosotros llevamos ya creyendo 2000 años. También los católicos entonces creemos que solo Dios puede perdonar los pecados. Pero hay una diferencia. Jesús, que es hombre, pero que también es Dios, les dio ese poder de perdonar pecados a los hombres, no a todos, para que no se alegren los pastores. Jesús le dio ese poder solo a sus apóstoles y a quienes los han sucedido a ellos a través de la sucesión apostólica, para que estos hombres que en sí mismos no pueden perdonar los pecados, con el poder de Dios sí los puedan perdonar. Esta es la principal razón por la que Jesús quiere que tú y yo y todos los cristianos católicos que queremos de verdad vivir nuestra fe, nos vayamos a confesar, no directamente con Dios, no sentados frente a un árbol, no en cualquier lugar, sino con un sacerdote en la casa de Dios, en la iglesia. Algún hermano protestante podrá decir, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús le dio el poder a los apóstoles para que perdonen los pecados? Anoten pues ahí en su libreta para que salgan de la duda, salgan del error, salgan de la confusión y ayuden a otros también a salir de la duda, del error y de la confusión en la que todas estas sectas los han metido. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto no les gusta para nada a los hermanitos protestantes, sobre todo a los pastores. Se convierte para ellos en un escándalo, en una contradicción en relación con su propio, entre comillas, ministerio, porque ellos no recibieron el poder de Jesús para perdonar los pecados, porque ellos no recibieron el Espíritu Santo y por eso entonces no pueden perdonar los pecados. Y por eso dicen ellos que nadie, que ningún ser humano los puede perdonar, lo cual es verdad, pero no aquellos a los que Dios, a los que Jesús, que es hombre y que es Dios, no les ha dado ese poder. Ese pasaje de Juan capítulo 20 nos ofrece muchas enseñanzas, todas ellas relacionadas en torno a la misericordia de Dios y que se manifiesta esta misericordia de muchas maneras, según como está expresado en este texto. En primer lugar, nos muestra a un Jesús que está vivo y que está resucitado, después de haber dado su vida por nosotros, después de haber padecido en la cruz y después de haber muerto en la cruz también y de haber sido sepultado, resucita. Es el mismo Jesús que está vivo, es el mismo Jesús que está ya glorificado, viviendo en la realidad maravillosa de un cuerpo glorificado, ya no un cuerpo débil y un cuerpo mortal, sino un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Y se aparece este Jesús a sus apóstoles que estaban encerrados con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Y allí aparece Jesús para brindarles la paz. Esta característica de la aparición de Jesús, ya vivo, ya resucitado, a estos apóstoles que están encerrados y llenos de miedo, se convierte en una verdadera analogía,
es decir, en una verdadera comparación con lo que sucede con el alma de un pecador. Nosotros, por los pecados, nos encerramos en nuestro propio mundo y nos llenamos de miedo. Tenemos mucho miedo por nuestros pecados. El pecado que nosotros cometemos nos causa vergüenza, nos causa miedo, nos causa inseguridad, y por eso nos encerramos en nuestro propio ser. Hay un miedo muy grande, un temor muy grande a que se conozca nuestro pecado, a que los demás se den cuenta de cómo somos en realidad. Por eso cuando vamos a pecar, nos escondemos, nos apartamos de los ojos de Dios, como hicieron Adán y Eva allá en el paraíso. Y esa misma actitud la seguimos teniendo nosotros muchos siglos después. En el corazón humano está la conciencia en la que solo Dios nos puede hablar y nos indica que somos pecadores, que necesitamos de su gracia y de su perdón, que necesitamos acercarnos a Él. Y estamos allí en el interior de nuestro corazón como los apóstoles, encerrados, llenos de miedo, con las puertas cerradas, sin paz en el corazón. Y se acerca Jesús a nosotros, ya vivo, ya resucitado, y nos ofrece su paz. Esa paz que nos ofrece Jesús, vamos a ver de qué manera nos la ofrece, a través de qué medio nos la ofrece. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Lo primero que hace Jesús es demostrarle a sus apóstoles a través de las heridas de los clavos que es Él mismo, demostrándoles a través de la herida en el costado que no es otro sino el mismo Jesús. Y ellos se llenan de alegría porque reconocen a Jesús como la causa de reconciliación, como la causa de sanación, como la causa de su fortaleza, como la causa de su fe y de su esperanza. Y es entonces allí cuando Jesús les indica o les desea la paz. Y miren a continuación lo que hace Jesús. Les dice: como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión que Dios Padre le había encomendado a Jesús? La misión de ser el Salvador del mundo. Una misión que solamente Jesús podía cumplir porque es verdadero Dios y porque es verdadero hombre, porque su sangre es la única que al ser derramada iba a obtenernos a nosotros la reconciliación, el perdón de los pecados. La misión de Jesús era entonces unir el cielo con la tierra. Esa separación que se había creado en el mundo a través del pecado, primero de Adán y Eva y después de cada ser humano, de cada individuo humano que hemos poblado esta tierra, es la separación que nadie más podía destruir. La unión con Dios, nadie más podía restaurarla, sino Dios mismo, a través de su Hijo Jesús. Y es por eso que la misión de Dios, la misión que Dios le confía al Hijo de Dios, a Jesús, es precisamente el que nos una a Él. Y esa misma misión es la que a través del regalo del Espíritu Santo, Jesús le confía a sus apóstoles y les dice: como el Padre me envió, también yo los envío. En otras palabras, podríamos decir que Jesús les está diciendo: yo ya vine a cumplir la misión que el Padre me mandó, y ahora como yo ya vuelvo al Padre, esa misión la van a seguir ustedes. Es la misma misión. El que los envía es el mismo, es el Padre. El poder a través del cual Jesús ha cumplido esa misión es también el mismo poder, el poder que Jesús le está dando ahora a sus discípulos. Por eso sopla sobre ellos, sopla el Espíritu de Dios, sopla el aliento de Dios, sopla el ruaj, como se dice en hebreo, soplo de Dios, para que ellos reciban ese poder. Y no solamente reciben el poder, reciben también la misión. Por eso la Iglesia y Cristo son uno solo también en cuanto a la misión que recibieron del Padre. Por eso Jesús decía, recordando el Génesis,
que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola cosa. Pues resulta que Jesús un día dejó al Padre en el cielo, vino a la tierra, se unió a su esposa, que es la iglesia, formó una sola cosa con ella. De tal manera que la misión de Jesús es también la misión de su esposa, que es la iglesia. ¿Y cuál es esa misión? La salvación, la liberación, el perdón de los pecados. Y dice Jesús: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Miren qué claras esas palabras de Jesús en torno a ese mensaje que previamente les había comunicado a sus apóstoles y sobre el cual les había dado el regalo del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo para que, así como Jesús, que es Dios, perdona los pecados, ellos también, en su nombre, con ese mismo poder, puedan perdonar los pecados. Y solamente se perdonan los pecados a aquellos a quienes los apóstoles, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les perdonan los pecados. Y a quienes no se les perdona, les quedan retenidos esos pecados y no obtienen ellos la reconciliación, la liberación, la salvación. Por eso, cuando tú, hermano católico, que no quieres vivir tu fe y que eres así de mediocre y de comodón, dices que mejor te confiesas con Dios directamente, no estás siendo reconciliado, no estás siendo perdonado, no estás siendo salvado. Tu salvación está en riesgo, tu alma, tu vida eterna están en riesgo. Cuando tú, hermano protestante, te resistes a creer en la misericordia de Dios, que se manifiesta precisamente y exclusivamente en términos de la confesión, en términos del perdón de los pecados a través de la confesión, también estás rechazando la acción del Espíritu Santo en ti. Es por eso que dice Jesús que hay un solo pecado que no se va a perdonar, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo precisamente es aquel en el que la persona se cierra a la acción misericordiosa de Dios. Cerrarse a la eficacia de la confesión significa rechazar la gracia de aquel que actúa en el sacramento de la confesión para limpiarnos y para borrar nuestros pecados. Por eso nosotros, discípulos de Cristo, creyentes en Jesús, seguidores suyos, asistimos con frecuencia a la confesión ante el sacerdote para que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado el día de nuestra ordenación, nosotros como sacerdotes podamos ofrecer el perdón de los pecados a todos los que con un corazón humilde y sincero se acercan al sacramento de la confesión, porque es la voluntad de Jesús, es la voluntad de Dios, es la voluntad de aquel que se unió a su iglesia para seguir actuando en su misión de Salvador dentro de ella. Esta cita bíblica, este texto bíblico se convierte en, podríamos decir, en uno de los fundamentales que la iglesia encuentra a la luz del Espíritu Santo para reconocer en el sacramento de la confesión la misericordia de Dios ofrecida para nosotros como iglesia, y es la base fundamental, podríamos decir también, la base bíblica fundamental del sacramento de la confesión. Vamos por el momento a hacer una pausa allí para escuchar unos anuncios y unos comerciales muy importantes en nuestra vida diocesana, de todos nosotros como diócesis de Knoxville. Invitación para el retiro de enriquecimiento matrimonial de la diócesis de Knoxville, Unidos por Cristo. Un fin de semana en donde las parejas, casadas o no casadas, se alejan de las distracciones que enfrentan día tras día, para enfocarse totalmente el uno con el otro y para hablar de temas como el dinero, sexo, comunicación con los hijos, etc. Recomendable vivir este retiro si en su matrimonio existen situaciones como rebeldía y falta de respeto de los hijos hacia sus padres, hostilidad y burlas entre hermanos, discusiones hirientes entre esposos, prolongados periodos de indiferencia, poca confianza para compartir sentimientos, frialdad de alguno de los cónyuges,
auspicios de alguno de los miembros de la familia. Fecha del retiro, 22 y 23 de septiembre. Informes y registros con Roxana y Gerardo Ceguera al 423-280-7186 o con Vero y Agustín Ortega al 865-406-8297. Costo $200. Cubre alimentos, alojamiento en el hotel y materiales de trabajo de ambos cónyuges. Aparte su lugar con un depósito no reembolsable de $100. Recuerde, registros con Roxana y Gerardo Ceguera al 423-280-7186 o con Vero y Agustín Ortega al 865-406-8297. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. A estos anuncios tan importantes quiero agregar uno más, y es la oportunidad tan grande que vamos a tener de encontrarnos con el Padre Luis Toro, muy conocido como uno de los grandes apologetas que tiene la Iglesia Católica en este momento,
y que va a estar en Morristown mañana, justamente mañana, 3 de septiembre, de 2 de la tarde a 8 de la noche en la iglesia de San Patricio. Son $5 por persona, $10 por familia, la donación que vamos a recoger en este evento, en el que todos ustedes, todos nosotros mejor vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con este gran apologeta, gran sacerdote, gran pastor, gran instrumento de la misericordia de Dios, que ha sacado a tantas personas que estaban militando en estas sectas, las ha sacado del error y de la confusión en la que los pastores malintencionadamente los habían metido. De mi parte, sigo agradeciéndoles por su fidelidad, también porque ustedes transmiten, se convierten a la vez en difusores de este mensaje de Dios cuando copian esta catequesis y la ofrecen a sus familias, a sus amigos, a sus familiares en los países de origen, para que sigamos todos nosotros creciendo juntos en nuestra fe católica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz tarde y una feliz semana para todos. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.